Cuando provocas un incendio no puedes presentarte luego como el bombero que apagará las llamas. Es muy difícil que la gente, que el pueblo te crea. Ahora es harto complicado apaciguar el clamor sindical, político y ciudadano por el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra la reapertura de las minas de Aznalcóllar. El anuncio del ministro de Hacienda y del PP andaluz de que no están en contra de que este proyecto vea la luz, sino de la invasión de competencia del decreto ley de la Junta de Andalucía, exige de mejores explicaciones que las de garantizar la legalidad, sobre todo después de que los populares andaluces apoyaran semanas atrás esta reapertura. El Gobierno andaluz, que habla de traición, ha convocado esta misma tarde al sector, exmineros, municipios, empresarios y sindicatos para explicarles lo ocurrido y para sostener, denunciar en definitiva, que el recurso está amparado en una ley franquista y que frena ipso facto la creación de empleo. Así las cosas, todos han suscrito un comunicado reclamando que el Gobierno central no presente este recurso. Ojalá sea así, porque hay 1.300 familias que ansían los puestos de trabajo directos e indirectos que iba a crear esta reapertura en una zona con una elevada tasa de paro y con muy pocas probabilidades de diversificación de su economía. Sobre este y otros asuntos de actualidad debatimos en la tertulia periodística de los lunes, aunque antes hablaremos sobre el campo andaluz con el secretario general de COAC Andalucía, con Miguel López, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía. Vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha informado esta mañana en Sevilla que esta misma semana el Gobierno central hablará con la Junta sobre la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Montoro asegura que se ha producido un malentendido y que el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno solo pretende que la mina se abra con todas las garantías. El Gobierno de España ha presentado un recurso de inconstitucionalidad en relación con la actividad que pretendía realizar, la inversión promovida por la Junta, de orden de competencias, pero no responde a ningún tipo de iniciativa política para frenar lo que todos deseamos, que es la apertura, con todas las garantías, no solo jurídicas, legales, de competencia, sino medioambientales. De manera que esta misma semana el Gobierno de España entrará en contacto en relación con la Junta de Andalucía para despejar cualquier duda y que podamos seguir con los procedimientos habilitados, en este caso por la propia Junta de Andalucía. Explicaciones con las que el ministro intenta amortiguar el clamor sindical, ciudadano y político por el recurso del Gobierno central contra la reapertura de estas minas. Dos ejemplos, ni patrióticos ni razonables, según el consejero de Justicia, Emilio de Llera. La reapertura de esa mina supondría muchos puestos de trabajo. Y el Gobierno andaluz está empeñado a toda costa y como primera política en crear empleo. Es de lo que se trata, es el mayor problema que tiene Andalucía. Entonces, que nadie diga que apuesta por Andalucía cuando está impidiendo precisamente que se creen puestos de trabajo en Andalucía. No me parece razonable, ni patriótico. Tampoco lo entiende la secretaria general de la Unión General de Trabajadores de la UGT, Carmen Castilla. La verdad es que no lo entiendo, ese recurso, ¿no? Exactamente no sé ni en qué se basan fundamentalmente para decir que no se puede ver la reapertura de la mina, ¿no? Ahí había, creo entender, unos 1.000 y pico de puestos de trabajo que si se hace la reapertura pues tendría pues ese impacto dentro de la empleabilidad en un sector que está muy castigado. Bueno. Todos los sectores han pedido esta tarde al Gobierno un comunicado conjunto que no presente el recurso. Palabras de Montoro hemos escuchado en la inauguración del primer Congreso Internacional de Viveros de Empresas que ha inaugurado el Príncipe de Asturias en Sevilla. Don Felipe ha destacado la importancia de la innovación para crear empleo sólido. Efectivamente, la innovación, la tecnología y la excelencia son factores esenciales para impulsar un modelo económico que permita aumentar e incrementar el emprendimiento. Pero sobre todo lo son para que ese entramado productivo genere empleo con solidez y sostenibilidad para millones de personas en nuestras sociedades. Lo hemos oído perfectamente y sabemos que esa es la máxima prioridad en España y en toda Europa. Cónclave en la capital andaluza, donde han asistido más de 400 emprendedores a los que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ensalzaba la fortaleza de la economía y de las posibilidades andaluzas.
En la actualidad, tengo que deciros que la tasa de actividad emprendedora andaluza es una de las más altas de España, ministro, concretamente por encima del 6%, 4 décimas por encima de la media de nuestro país. Pero Andalucía sigue necesitando que se creen y que se consoliden más empresas. Necesitamos un tejido productivo más fuerte, más diversificado, más innovador y, sobre todo, más competitivo. Nuestra prioridad no es otra, es el empleo, pero el empleo tiene que ir ligado a la igualdad de oportunidades. El ministro de Defensa ha confirmado que el Gobierno español no pondrá ningún inconveniente al incremento de presencia de militares norteamericanos en la base de Morón, que aumentará de 500 a 850 efectivos durante un año. Tanto el tema de Rota como el tema de Morón, desde el punto de vista de nuestra propia seguridad y en un escalón más abajo, desde el adiestramiento de nuestra fuerza conjuntamente con los Estados Unidos, es un aspecto importante, y nosotros tenemos una disposición activa a ayudar a los Estados Unidos, que en el fondo lo que están haciendo es ayudarnos también a todos en la estabilidad mundial. O sea que no tendrían inconveniente en prorrogarlo. Yo creo que no tendríamos inconveniente. Habría que ver las condiciones, habría que ver cómo se avanza en determinados otros aspectos de las negociaciones. Ante la reclamación de los trabajadores civiles españoles de que los Estados Unidos retiren el ERE, que afecta a casi 200 empleados nacionales, Pedro Morenés asegura que ha trasladado esta petición a las autoridades norteamericanas, que cree que serán sensibles dentro, dice, de las restricciones presupuestarias que también sufre el ejército estadounidense. Nosotros hablamos, el otro día me hicieron la pregunta en el Senado, cuando estamos hablando con los Estados Unidos, y yo estoy seguro que independientemente del... aquí hay dos servicios de los Estados Unidos que están en Morón, el Ejército del Aire, que es el que ha estado hasta ahora, y ahora llegan los marines. Yo estoy seguro que habrá un impacto del trabajo en la zona por la mera realidad de la necesidad. Caso Gürtel en Andalucía. Poco ha sabido esta mañana la intervención en el Pleno de la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, para explicar cómo contrató el consistorio jerezano con la red Gürtel el stand de este ayuntamiento en Fitur, sin que las empresas de Correa aportasen previamente oferta alguna. La regidora popular dice ahora que firmó lo que le pusieron por delante los técnicos y que antes de robar se hubiese cortado la mano. Seré mejor o peor gestionando. Ahora no me voy a llevar nunca ni un euro. Antes me corto las manos. A la oposición no le satisfacen estas explicaciones de la alcaldesa María José García Pelayo. Usted tendría que dar ciertas explicaciones añadidas, porque esas explicaciones añadidas nos llevan a tener documentos de puño y letra de los intervinientes donde se preparaban el trabajo, como dice la Policía Judicial, con anterioridad a ser adjudicatario. Y las preguntas son claras. Usted tendrá que decir si sabía esto o no lo sabía. Del caso Gürtel al de los ERES, después de la fianza millonaria que le ha puesto la jueza Laya, la vicepresidenta del BEI, la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, ha afirmado hoy a su entrada en una reunión en el Ministerio de Agricultura que no va a dimitir y que va a seguir trabajando para defender su inocencia y demostrar la injusticia que, en su opinión, se está cometiendo con ella. Tendré la suficiente energía como para que se dé todo el mundo cuenta de la injusticia que se está cometiendo conmigo. Y nuevo auto de Laya en la que especifica que no ha ordenado investigar a todo el Parlamento andaluz, sino solo a la Comisión de Hacienda durante una década, con decenas de diputados de todos los partidos políticos, por si tuvieron conocimiento del uso de la figura de las transferencias de financiación para pagar subvenciones y las modificaciones presupuestarias que engordaron la partida 31L destinada a pagar ayudas a empresas en crisis. Por lo demás, golpe al narcotráfico en una operación conjunta de España, Italia y Francia, con 8 detenidos de nacionalidad siria y 12 toneladas de hachís decomisadas en un gran barco interceptado en aguas internacionales a 30 millas de la costa de Málaga, que es donde fue precisamente conducido esta mañana al puerto malagueño. Y acabamos el sumario de esta noche con la Andalucía de cine que tanto nos gusta. Fernando León ha comenzado esta mañana en Granada a rodar su próxima película, que se llamará Un día perfecto, en la que participarán, entre otros, los prestigiosos actores Benicio del Toro y Tim Robbins. Son los principales asuntos de actualidad que debatiremos precisamente en la tertulia periodística de los lunes, en compañía de Elena Manzano, de José Luis Losa, de Fernando Vicente y de Raúl Limón. Los 4 se incorporarán a la entrevista que comenzamos ahora. Se incorporarán en aproximadamente unos 15-16 minutos, una entrevista, insistimos, que tenemos el placer de comenzar ahora con nuestro invitado de esta noche, Miguel López. Buenas noches.
Buenas noches. Bienvenido al plató de 8 Andalucía, en el plató de A por Todas, para hablar sobre el campo andaluz. Usted como secretario general de la COAG, de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas. En primer lugar, para los telespectadores que nos ven, ¿qué es la COAG? ¿A cuántos colectivos, a cuántas organizaciones representa? Bueno, la COAG es una organización de ámbito estatal y creo que es la única organización que está en todas las comunidades autónomas del Estado español, y estaremos hablando de una representación aproximadamente de unos 200.000 agricultores. ¿Y en Andalucía qué fuerza tiene? Bueno, en Andalucía estamos en las 8 provincias y estamos en torno a aproximadamente a unos 50.000, entre 35 y 50.000. Y digo, y me aclaro, porque nosotros adaptamos la afiliación año a año, esté como esté, es decir, y no cabe duda que eso en el tiene campo, su riesgo también, cada año. Claro. Ya, pero estamos perdiendo activos, pero al fin y a la postre tenemos que actualizar la situación porque tenemos medios para hacer llegar a la información a la afiliación y evidentemente lo hacemos a la afiliación y no todo el mundo, claro. Bueno, enseguida vamos a hablar del campo andaluz, pero sí me gustaría preguntarle por su relación con la UPA, una relación muy estrecha que no sé si irá un pasito más allá. Sí, bueno, vamos a ver. El paso más allá, mira, con la UPA... Hay unidad de acción en muchas cosas. Sí, efectivamente, vamos a ver, aquí hay una cuestión que hay que explicarla un poco de alguna forma. Nosotros, hay dos modelos, un modelo profesional, familiar, el modelo social de toda la vida, que bajo mi punto de vista en estos momentos representamos estas dos organizaciones, con matices, lo que se quiera, pero que es quien concentra la capacidad de inversión, la capacidad de generar economía, empleo y quien tiene capacidad para vertebrar el territorio en Andalucía. Y yo creo que el papel de la agricultura y de la ganadería en nuestra tierra no es ni discutible en estos momentos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, evidentemente, es un modelo que no tiene vientos a favor, sino que trae vientos en contra, porque cada vez estamos caminando con las políticas europeas hacia unos mercados más desregulados, hacia una mayor liberalización, sin control en la cadena agroalimentaria, sobre todo en un factor que es determinante, que es la cuestión de los precios, donde tenemos a una comisión de la competencia, y no me refiero a la española sola, sino a la europea, que trabaja para estas grandes cadenas de distribución, estas 5 o 6 multinacionales que controlan casi el 80% del mercado europeo, y evidentemente es una estrategia, dice según ellos, para combatir, podríamos decir, las potencias emergentes, como es el caso de Brasil, de China, de Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente nuestro modelo no encaja ahí, no encaja bien, y la idea de empezar en un proceso de unidad de acción, pues sencillamente hacer lo que todo el mundo pide, que se unan esfuerzos, que se unan voluntades y que tratemos de empujar en la misma dirección y convertirnos en esa referencia imprescindible para tratar de salvar este modelo que es mayoritario en nuestra tierra. ¿Y ese matrimonio cree usted que se consumará pronto? Bueno, si lo que te estás refiriendo es a una fusión, como alguna gente quiere interpretar, en principio esto ni se ha abordado siquiera. Ahora mismo estamos poniéndonos de acuerdo en todas aquellas cuestiones que por decirlo de alguna manera popular, son ustedes un matrimonio de hecho. Sí, ¿no? Bueno, no es exactamente así. Es decir, nosotros sencillamente tenemos una relación, si me apuras, un paso más que cualquier organización, que legítimamente nos hemos llevado a acuerdos con pues, las 3 organizaciones, la Federación de Cooperativas, con la Junta, con el Gobierno, con quien corresponda, las veces que sean necesarias. Pero en este caso concreto hemos decidido dar un paso más y es ponernos de acuerdo en todas aquellas cuestiones que sean de interés para este modelo profesional que representamos. Bueno, vamos a hablar del campo andaluz y le pido un diagnóstico después de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria, la reforma de las ayudas, que en un principio a ustedes les satisfacieron en el reparto a los países, pero luego evidentemente en el reparto autonómico que hizo el Gobierno español, ustedes han puesto el grito en el cielo, han denunciado que Andalucía ha perdido casi 550 millones de euros. Sí. ¿El campo andaluz con este reparto de la PAC se puede afirmar es mucho más pobre que antes? No es que sea más pobre, sino sencillamente que vamos a recibir menos apoyos públicos, menos incentivos, que es lo que les gusta determinar a algunas empresas, ¿no? Es decir, son incentivos, no son apoyos. Son apoyos porque no hay que olvidar que el dinero que ha venido de la PAC, desde un principio la justificación era que como teníamos unos precios institucionales y por encima de esos precios institucionales no se podía vender, pues a partir de ahí lo que venían eran unos apoyos, eran unas ayudas, ¿no? Para compensar, podríamos decir, esa pérdida de renta. Bueno, vamos a ver, el hecho es muy claro. El ministro ha negociado con Bruselas, o en el marco de Bruselas, en el seno de la Unión Europea.
nosotros éramos conscientes de que España tenía que bajar presupuestariamente, porque estábamos hablando de unos presupuestos que atendía a 15 países y íbamos a hacer 27 en este proceso de negociación. Obviamente, si entran más países y el presupuesto es el mismo o se aminora, pues nosotros no íbamos a recibir la misma cantidad, íbamos a tocar a menos, y esto esperábamos. Lo cierto y lo fijo es que en Europa se hace un planteamiento ya que todas las tareas cobren iguales, con cual algunos se empiezan a tirar de los pelos, es decir, que esto no puede ser, y hay un efecto convergencia, podríamos decir, que es que los que más cobran pierden un poco más y los que menos cobran empiezan a alcanzar algún dinero además. Nosotros nos ha cogido en medio y por ese efecto, en vez de perder mucho dinero, hemos perdido el 1,6%, ¿de acuerdo? Lo que no tiene sentido es que si Europa a nosotros en los apoyos directos nos reduce un 1,6, cuando llegue ese dinero a Andalucía, pues resulte de que se nos reduzca en torno al 10%. E igual ha ocurrido en los fondos de desarrollo rural, es decir, desarrollo rural, que es lo que está sirviendo para modernizar nuestras infraestructuras, por ejemplo, regadíos, que hemos invertido más de 4.000 millones de euros en la última etapa. Pues evidentemente, si a nosotros nos quitan esos recursos, ¿cómo hacemos la incorporación de jóvenes hacia un relevo generacional que tenemos que caminar porque tenemos una población cada vez más envejecida? ¿Cómo hacemos la modernización de nuestras infraestructuras para adaptarnos a las necesidades y a las exigencias de la competencia y de los mercados? Es decir, ¿cómo avanzamos en la aplicación del I+D+I? Es decir, ¿cómo avanzamos si los recursos que van destinados fundamentalmente a este hecho, a esas políticas de modernización, las estamos quitando, ¿no? Entonces, curioso es que para este argumento se utilice, en primer lugar, un presupuesto que viene incrementado desde Bruselas, en segundo lugar, unas regiones en convergencia donde nosotros estábamos igual que La Mancha, que Galicia o Extremadura, y resulte de que al fin y a la postre Andalucía sea la única que se le reduce un 10% de estos fondos. ¿Usted cree, por tanto, que subyace un único interés político, ¿no? No hay una razón lógica para este descenso. Mira, si el enfrentamiento político justifica este tipo de hechos, pues mal asunto. Yo creo sencillamente que nos han metido la mano para llevar a otros territorios y nada más. Y es un acuerdo político al margen de las necesidades presupuestarias, que todos tendremos muchísimas. Pero hay una cuestión básica y elemental. Si fuera de Andalucía hay cosas que arreglar y problemas que resolver, muchos más tenemos aquí. Por tanto, no está la cosa como para que nos quiten un dinero que corresponde por derecho propio al sistema productivo, ni tan siquiera a mí como productor. Me da igual que me recorten siempre y cuando obedezca al interés general de Andalucía. Pero no tiene sentido que salgan recursos que estaban aplicándose en el tejido productivo nuestro hacia otros tejidos productivos que nada tienen que ver con el nuestro. Y después, dicho sea de paso, si hay que recortar, más vale que pongamos topes por arriba y que nos demos subvenciones multimillonarias, y no le recortamos precisamente a esos profesionales que cada vez se les está haciendo más difícil aguantar en su lugar de producción. Usted acaba de tirar la piedra, pero ha escondido la mano, pero en otras ocasiones sí lo ha dicho. Cuando habla de esas inversiones multimillonarias, usted ha denunciado claramente que el ministro le ha quitado un dinero a Andalucía para dárselo a unos amiguetes. No sé si usted ratifica esas aseveraciones. Sí, esto es más que evidente, pero eso lo he dicho en el contexto de hablar de las ayudas asociadas o acopladas. Es decir, eso era un mecanismo, podríamos decir, que la Comisión, en este caso Europa, para que todo el mundo nos entienda, deja en manos de los Estados para que atienda a aquellos sectores en especial dificultad. Muy bien, pues yo lo único que le puedo decir es que ha ido dinero en ese concepto a sectores que no están en especial dificultad y que ese mecanismo de ayuda se ha utilizado para hacer una redistribución del dinero hacia otros territorios. Usted habla, por ejemplo, de las ayudas acopladas. Por ejemplo, en ese sentido, Andalucía ha perdido mucho con el trigo duro, el olivar en pendiente, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Son los dos sectores principalmente perjudicados. No voy a entrar en el tema del sector. Mira, yo creo que utilizar eso lo ha dicho la Junta, y lo ha dicho bien, porque la Junta lo que estaba pretendiendo era equilibrar el presupuesto. Yo no te estoy hablando de equilibrar el presupuesto, yo te estoy hablando expresamente de atender aquellas explotaciones, aquellos sectores que tengan segmentos que estén dañados. Y para esto era esta medida, ¿de acuerdo? No para equilibrar el presupuesto. Lo que ha hecho el ministro es lo contrario. Y voy a poner un ejemplo. Si usted le pone 15 euros, 20 euros por ternero de cebo, y resulta de que la mayor parte del presupuesto, casi un tercio, viene a Andalucía, y hace usted un descuento de un 7%, que es lo que nos va a costar a nosotros esa ayuda,
un 7% del presupuesto, y usted se lo aplica al ternero de cebo, pues puede usted estar haciendo lo siguiente, es decir, en primer lugar, en Andalucía hay 90.000 terneros cebándose, ¿de acuerdo? En Castilla-La Mancha 200 y algo, en Galicia otro tanto de lo mismo, en Aragón 300 y pico, en Cataluña otro porcentaje por encima, cerca de los 400, y en Aragón y en Castilla y León, perdón, sobrepasan los 500.000, ¿de acuerdo? Si le damos a eso por cabeza, significa que el dinero que está saliendo fundamentalmente de Andalucía, porque tenemos casi un tercio, está acudiendo hacia otras comunidades autónomas porque tienen mayor número de cabezas. Esto es una evidencia, ¿no? Pero aún es peor si le digo a usted que hay cebaderos industriales, que es por lo que nos negamos, que concentran 10, 12.000 cabezas de ganado, que igual a lo mejor esos terneros han venido de Rumanía, y resulta que estamos sacando dinero del tejido productivo de Andalucía a explotaciones que están cobrando 20.000, 30.000 euros para poder sostenerse, y le estamos deduciendo un 7% para llevarlo a ese tipo de explotaciones que están recibiendo 100.000 o 200.000 euros de subvención. Pues no nos los parece. Este es el planteamiento, y este es un planteamiento claro. Si usted me dice a mí que hay otros sectores pues que tienen dificultad, pues claro que lo tenemos, el olivar en pendiente, tenemos los frutos secos, tenemos el caprino, que no sé por qué tiene que recibir 6 euros y no 12, a lo mejor igual que lo vino, y creo que lo vino incluso habría que darle más dinero. Tenemos la vaca nodriza que se ha desacoplado y entendemos que no había que hacerlo, pero bueno, quiero decir, esto es muy técnico y yo lo entiendo. Sencillamente, lo que se ha hecho con este modelo de ayuda ha sido hacer una distribución política de los fondos, y esto es lo que no aceptamos, sobre todo porque corresponde a Andalucía. Y ahora le digo, para ahorrar dinero, podríamos haber aplicado un sistema redistributivo, sin ningún tipo de recorte hacia las primeras 30 hectáreas, como ha hecho, por ejemplo, Francia, volcarnos hacia los sectores ganaderos que han tenido mayor dificultad, y entonces en ese sentido pues nosotros hubiésemos estado perfectamente de acuerdo. Ahora bien, si usted me dice que va a sacar dinero del sistema productivo andaluz quitándoselo a profesionales y dándoselo a empresas que yo ya no sé si realmente son agricultores o ganaderos o son más bien industria, pues mire usted, no podemos estar de acuerdo. No sé si usted le ha podido trasladar todos estos mensajes al ministro cara a cara. ¿Qué le ha dicho? Bueno, el ministro y yo hace mucho tiempo que no nos llevamos bien, eso lo sabe todo el mundo, y yo cada vez que me veo con él me intento de saludarlo cortésmente por educación, y la última oportunidad fue en el Congreso. Pero al margen que usted se lleve bien o no con el ministro, evidentemente usted representa una organización a la que tendrá que escuchar el ministro, ¿no? Bueno, el ministro escucha en este caso el ámbito del Estado, realmente con las comunidades autónomas, salvo que venga aquí y esté en un contexto de recibir a las organizaciones, pues evidentemente bien. Yo intento ser afable y cordial, ¿vale? Y no entro en las razones políticas de cada cual. Yo cuando lo veo a él sabe que le digo las cosas de una manera muy clara y absolutamente directa, es decir, no tengo pelos en la lengua en ese sentido, no lo he tenido nunca, espero no tenerlo que tener nunca. ¿Usted cree que Miguel Arcañete, el ministro andaluz de Agricultura, ha sido un buen ministro para Andalucía? Hombre, yo creo que es una persona que tiene un alto nivel de cualificación, de conocimiento de todo el entramado comunitario, y que es una persona que lleva mucho tiempo en política y que además ha pasado ya 2 veces por el Ministerio de Agricultura, pues hombre, como para que no lo conozca, ¿no? Ahora bien, una vez dicho esto, digo y seguiré manteniendo, mientras me quede un hilo de vida, que en este caso nos ha metido la mano en el bolsillo y se lo ha llevado para otro sitio. Bueno, hablemos del tarifazo eléctrico, porque ustedes han convocado ya incluso algunas movilizaciones para denunciar que este incremento de la tarifa de la luz va a provocar que estén en peligro muchas explotaciones agrarias en muy breve plazo. De hecho, las facturas se las ha incrementado hasta un 700, 800% en algunas de las... ¿Qué respuesta han recibido de las eléctricas? ¿O qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el gobierno para defenderles? Yo no sé si puede hacer realmente algo, o está tan metido como ellos en el pasto. Es decir, yo es que no lo sé. Yo no sé si alguien puede saber en este país cuánto vale realmente producir la luz, o no se sabe. Es que no... Ahora, la cuestión para nosotros está muy clara. Mira, yo simplemente quiero explicar esto, 2 cosas. La primera, nosotros tenemos ahora mismo en estos momentos más de 1.200.000 hectáreas absolutamente legales de regadío, modernizadas, pero al último grito tecnológico, ¿vale?, que nos ha costado una inversión en torno a los 4.000 millones de euros, que hay que amortizar y pagar de aquí, en unos casos, unas comunidades un poco antes, otras un poco después, de aquí a 50 años. Que algunos ya dudo que terminemos, evidentemente, de pagar esta inversión, ¿vale? La cuestión
para mí está muy clara. Es decir, lo que para nosotros era un factor de modernización, porque el discurso era que el campo se estaba consumiendo el 80% del recurso hídrico de nuestra tierra y que esto, en fin, era una barbaridad. Nuestro planteamiento era, bueno, hay que modernizar, tenemos que avanzar, invertir, tenemos que tirarnos para adelante, porque evidentemente necesitamos una política de ahorro y de eficiencia en este sector, ¿no? Esto es lo que hemos hecho. ¿A qué suministro hemos acudido? Pues bueno, podríamos haber acudido al petróleo si hubiésemos entendido que el petróleo, en este caso el gasoil, pues era el elemento más favorable, ¿no? No, pues el energético, pues en este caso a la luz eléctrica hemos acudido. Y una vez que hemos hecho todo este proceso es cuando se nos cae la bomba encima. Es decir, en algunos casos nos ha subido la luz un 1200%. Nos están obligando a hacer un contrato por términos de potencia para todo el año con la referencia de en el momento que más se consume en el año. Todo el mundo sabe que en el verano es cuando se riega y en el invierno no hace falta regar en la mayor parte del tiempo. Cuando más consumo hay, obviamente es en el verano y no en el riego. Señor López, si me permite, ahora hablamos de cifras porque nos vamos a ir a publicidad, 3 minutillos, volvemos, ya se incorporan los 4 analistas que nos van a acompañar esta noche y seguimos hablando del tarifazo eléctrico y de las cifras de incremento de la factura que han sufrido ustedes en los últimos meses, no, en los últimos años. Bueno, volvemos en 3 minutos con Miguel López, el secretario general de COAC Andalucía. Seguimos aquí en 8 Andalucía, por todas, con el secretario general de la COAC Andalucía, Miguel López, quien nos estaba explicando precisamente, señor López, las consecuencias del tarifazo eléctrico en Andalucía. Hay algunas explotaciones agrarias, decía usted, que hasta un 1250% lo han visto incrementado en su factura. Hay una cifra, corríjame si me equivoco, en torno a unos 50 millones de euros que pagaban ustedes de luz en todas las explotaciones agrarias en Andalucía en el año 2004 y en el año 2013 se ha triplicado, casi 150 millones, ¿no? Más o menos esos son los términos más o menos que se están barajando, sí, ¿no? Efectivamente, eso es insostenible, pero ¿no? No hay que, hombre, claro, ten en cuenta una cosa, ten en cuenta que no solo estamos hablando del sector agrario y solo exclusivamente el aspecto de regadío, que hay que pensar en que muchas producciones nuestras se transforman en nuestra tierra. La factura se ha convertido ya del orden de los 400 millones de euros anuales para todo el tejido agroalimentario. Esto es una barbaridad. Es decir, es una barbaridad que haya esta factura, esto no es posible, alguien no tendrá que explicar si es posible esto de aminorarlo, si tenemos alternativas a lo que es la luz eléctrica, porque lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, es decir, yo no voy a entrar a valorar lo que cueste producirla porque yo no lo sé, pero me imagino de los que estamos en la mesa probablemente tampoco. La fórmula nadie nos lo ha explicado. Si esto hay que hacerlo, pues como el tren antiguamente había que echarle leña en una caldera para que después se produjera vapor y el tren andara. Yo no lo sé si es así. Ahora digo, habrá que barajar la posibilidad de tener alternativas. Y lo que no se puede es coartar esa alternativa precisamente a golpe de decreto, a golpe de publicación jurídica en el boletín oficial del Estado y cubrirle las espaldas a 3 empresas que están clarísimamente especulando en nuestro país y que están condicionando el futuro y el interés general de todos los españoles. Bueno, señor López, se incorporan a partir de este momento 4 periodistas a esta mesa, por lo tanto vamos a ser 5 personas las que le vamos a preguntar sobre el campo andaluz. Saludamos ya a Raúl Imán, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, José Luis Losa. Muy buenas noches. De rojo, buena corbata, ¿eh? Sí, bueno, venía hoy corporativo de no sé qué, pero corporativo. La próxima tiene que venir de naranja, la corbata naranja, que es el color de 8. Ah, vale. Elena Manzano, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido igualmente, Fernando Vicente. Buenas noches. Bueno, ¿quién empieza con Miguel López? Bueno, yo, si queréis, hay un tema que no se ha tratado dentro del ámbito de la PAC, cuando habéis estado analizando la PAC, que yo creo que el análisis, en cuanto a números, correcto, es decir, Andalucía es la única que pierde, algo que alguien nos tendrá que explicar alguna vez. Pero dentro de que Andalucía es la que pierde, uno de los sectores que sorprendentemente más se queda fuera es el ecológico. ¿Eso a qué se debe? Bueno, no es que se quede el ecológico, es decir, el ecológico como tal no es un sector, el ecológico como tal es una especialización, está dentro del conjunto de los sectores, es decir, si tú haces olivar ecológico, tú tienes un componente de ayuda por tener el olivar, otra cosa es que tú te especialices en lo ecológico.
que es algo que a mí me parece bien y que evidentemente hay que seguir profundizando en esa línea. Y además hay que decir también que dentro de los fondos de desarrollo rural hay unas partidas importantes económicas que se han destinado a tratar de potenciar lo ecológico. De hecho, somos la región que más superficie tiene de ecológico. Son los fondos que más se pierden, los de desarrollo rural, ¿no? Bueno, hay una parte, se pierden parecidos. Mira, perdemos, en el primer pilar estamos perdiendo aproximadamente sobre 290 millones de euros y en el segundo pilar no perdemos 211, como dice la Consejería de Agricultura, sino que para nosotros a eso hay que sumarle 70 y algo más, que sería la cofinanciación del Ministerio y en este caso de la Junta de Andalucía, y por tanto estaríamos hablando de sobre 285. Por eso te digo que los dos pilares se vienen a perder proporcionalmente la misma cantidad. Ahora bien, si analizamos que evidentemente el primer pilar son muchos más fondos, eso porcentualmente será menor, obviamente. Yo quería preguntar una cuestión un poquito más genérica. Yo siempre he sido muy crítico con esta falta de unidad entre los partidos políticos y esas luchas entre la Junta, entre el Gobierno, que nos vuelven locos a todos. Pero en este caso, en el tema de la agricultura, a mí me sigue llamando la atención también esa falta de unidad entre los agricultores y entre los pueblos. Usted lleva ya unos años en esto de las organizaciones agrarias y podrá haber visto miles de veces cómo el pueblo A, con su cooperativa Nuestra Señora del Amparo, es imposible que se una con el pueblo B, con la cooperativa Nuestra Señora del Desamparo. Y no se dan cuenta que ni el amparo ni el desamparo, que lo que hace falta muchas veces es que se unan para ganar fuerza ante la competencia que está fuera, no con el pueblo de al lado. Yo sé que lleva muchos años en esto, pero ¿cómo se le puede explicar, cómo se le puede convencer a los agricultores que nos escuchen o a los ciudadanos de que es imposible que los agricultores andaluces sumen y no estén peleándose? Bien. Bueno, mira, vamos a ver, en primer lugar, no es cierto lo de la pelea porque hemos firmado acuerdos todas las organizaciones cooperativas con la Junta, con los diferentes consejeros o consejeras que ha habido desde la época de Clara para abordar todo este proceso. No es verdad que hayamos estado enfrentados, hemos apoyado al 100% todas las organizaciones, todas las instituciones al ministro para que negocie en Bruselas y además a la par hemos estado otros negociando a los niveles que nos ha correspondido, en las instituciones que nos ha correspondido, llámese el Copa Colleca, llámese reuniones con ministros y con ministerios que nada tienen que ver con nuestro país y que yo tampoco voy a desvelar porque no soy yo, no me toca a mí decirlo, pero te puedo decir que yo he estado con más de algún ministro reunido para explicarle determinadas características de nuestro tejido productivo y que se entendiera, porque el planteamiento de la reforma es un desastre, es decir, hay que partir de esta base. El planteamiento era que todas las hectáreas igual, y oiga usted, una hectárea no tiene nada que ver con otra hectárea, o sea, no tiene nada que ver, ¿eh? Y entonces los que conocemos el campo algo, y creo que en Andalucía casi todo el mundo sabe diferenciar dónde se produce, dónde hay empleo, dónde no lo hay, lo que genera actividad, lo que no lo genera, y entonces eso había que cambiarlo y era muy difícil. Ahora bien, una vez dicho esto, es verdad que hay diferencias, pero es que hay modelos que son diferentes. Hay quien dice que aquí venga toda la inversión que quiera de fuera y tal, y yo lo que quiero es que aquí haya relevos generacionales, que los andaluces sean los que se coloquen y los que sigan para adelante con el testigo que nos han dejado los que pasaron antes que nosotros. Hay quien plantea que aquí no hablemos de reducciones, pero claro, ahora nos aplican reducciones porcentualmente. Al que cobra 5, al que cobra 10, al que cobra 20, al que cobra 30. Mira, los franceses, por ejemplo, han dicho de 30 hectáreas para abajo, aquí no se le reduce ni a Dios de agresividad, y vamos a poner unos topes. Pero más allá de... Entonces, en ese planteamiento es donde están las diferencias. Las diferencias donde están en que algunos hablamos de que el mercado se debe de, no voy a decir regular, pero sí de alguna manera evitar que se produzcan catástrofes, por así llamarlo. ¿Por qué hacemos un código de circulación? Pues porque hay vehículos todos los días, y porque cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre y tenemos una forma diferente de ver, y hay unas normas que hay que cumplir. Entonces, yo no digo que esté el papá Estado ni que esté la papá Unión Europea, pero ordenar los mercados sí que hace falta frente a una situación de adversidad climática. Ojalá no ocurra nunca. Europa le cogería sin un grano de trigo. Vamos a ver dónde iríamos a por él y si habría dinero para traerlo, y si se traía, ¿quién se lo iba a comer? Es decir, este es el planteamiento. Entonces, nosotros lo que decimos es que la PAC nace de una necesidad de la población, de un interés general, se generan excedentes que no estamos pensando en volver a generar excedentes. Lo único que decimos son dos cosas. En primer lugar, el factor elemental es que nosotros producimos alimentos hacia una población que ojalá siga comiendo 3 veces todos los días y que nadie tenga que ocurrirle algo contrario para que no lo pueda hacer. Y en segundo lugar,
No se trata de generar excedentes, sino se trata de utilizar bien los recursos públicos en beneficio del interés general. Por lo tanto, ordenemos un poco los mercados, desactivemos un poco la especulación y no consideremos que esto es una selva que todo el mundo puede venir aquí a cazar y el que más mate campeón. Porque es que entonces al final estamos llenándole a 4 multinacionales los bolsillos y el resto de la población sufriendo la precariedad que no debería de sufrir en precio y en calidad de producto. Pero quizá usted está hablando de la gran distribución y José Luis Losa quería centrar el debate en las pequeñas productoras, ¿no? Las pequeñas cooperativas. ¿Por qué no hay esa atomización? Pues en primer lugar, ¿por qué no se unen los vamos a ver, mira, pues yo te digo a ti, yo te lo voy a resumir en una frase. Nosotros estaríamos unidos y no necesitamos unir las estructuras. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo y meter todos los gerentes en la misma habitación. ¿De acuerdo? Una línea de teléfono y que uno venda por todo. Pero esto nos coge competencia y a los 3 días estamos en la cárcel. Si hablamos de precios mínimos, porque decimos que estos son los costes de producción, ahí está competencia. Entonces, lo que hace falta ver es que los legisladores están generando las estructuras necesarias para controlar el tejido productivo. Entonces no hay nada más barato que tener autónomos que echen todas las horas que quieran, empresarios que inviertan y que se arriesguen y que además lo tengan que recuperar obligándose ellos, la familia y los propios trabajadores que tengan la explotación. Y este es el planteamiento, no nos olvidemos, esto está montado para que la concentración de la oferta no lleve a nada positivo. Y entonces mi pregunta es la siguiente, es decir, por mucho que nosotros nos unamos, mañana nos podemos hacer, por ejemplo, tan fuerte como el gobernador del Mato Grosso, que tal vez necesite 3 días para darle la vuelta a la finca y probablemente 2 de ellos en avioneta, que es el mayor exportador de soja a nivel mundial. Pues mire usted, no sé si nosotros tenemos que hacer eso o nosotros tenemos que ir a producciones de calidad, garantizar el abastecimiento a los mercados en el seno de la Unión Europea, que hay 500 millones de personas, y tratar de que lleguen unos precios razonables donde todo el mundo pueda vivir más o menos cómodamente. Entonces, el otro planteamiento es vamos a deteriorar lo que aquí tenemos, nos lo trasladamos a Marruecos, pasado mañana nos lo llevamos un poco más abajo y al siguiente pues más abajo y trasladamos los centros de producción y vamos agotando los recursos naturales, que este es el planteamiento que no es que yo no esté de acuerdo, que ha empezado a decir el Papa que este sistema mata a gente. Y yo digo que además de matar a gente, se cargan los recursos naturales. Igual tendríamos que pararnos un poquito y pensar si aquí hay que construirlo todo en 2 días o podemos hacerlo en 20. Creo que el ejemplo del ladrillo es un ejemplo bastante razonable. Bueno, yo quería dejar un poco al margen el lado técnico y centrarme un poco más en el punto de vista social. Y ya que hablaba del relevo generacional, yo no sé si le preocupa el futuro del campo andaluz y en concreto le quiero preguntar por una propuesta que le ha hecho COA tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas para que prioricen la incorporación de la mujer en el campo. Yo no sé cómo se hace eso, cuáles son las medidas que ustedes piden para que realmente la mujer tenga el acceso igualitario y cuáles son los obstáculos a los que ahora se enfrenta. Bien, mira, yo creo que cualquier persona para iniciarse en la actividad obviamente necesita un mínimo de seguridad. Nosotros estamos recibiendo de Bruselas cambios y cambios y cambios cada poco tiempo. Ahora viene una reforma, después te hacen la reforma de la reforma a los 2 años, después te vuelven a incorporar otras historias. Es decir, no paran de introducir cambios o modificaciones que generan una situación de incertidumbre, ¿no? Entonces, el planteamiento nuestro es muy claro. Vamos a ver, tenemos un índice ya de edad en el campo de media muy alto, ¿vale? Habemos una generación intermedia, pero hay una que ya está terminando y vamos nosotros detrás, que estamos muy cerquita, y de nosotros hacia atrás, pues ya hay mucha distancia, ¿vale? Hay mucha distancia. Entonces el planteamiento es claro, nosotros necesitamos relevo generacional. Entonces lo que estamos planteando es que en ese relevo generacional, evidentemente, el papel de las mujeres es fundamental. No hay pueblo sin mujeres, no lo hay. No hay campo sin mujeres. Y donde quiera que no esté la mujer, no hay nada. Y esto es así, porque el que está termina por abandonarlo. Entonces, el planteamiento, ese ejemplo, que pues eso se prioriza en que si hay que darle cobertura, si hay que ayudar a esa adaptación, evidentemente tiene que ser con más
ahínco, con más presupuesto, con medidas más contundentes, para que sean determinantes. La persona que toma una decisión de incorporarse, lo que no la podemos tener es en una ventanilla, mareándola 2 años y otros 2 años más, para que cuando venga a tratar de incorporarse, pues a lo mejor la entidad financiera se ha comido ya en intereses el objeto en sí de lo que ha estado persiguiendo, que ha sido la subvención. Por lo tanto, yo creo que hay que tomar una decisión clara en Andalucía, que hasta el momento no ha sido, y es que en otras comunidades autónomas están apostando abiertamente por la fijación de la población y la incorporación, y en este caso incluso subvencionan la compra de tierra, hay que decirlo así de claro, porque si no al final es una bronca, en cada familia hay una realidad y no todas son iguales. Entonces si alguien se queda, pues tendrá que pagar la parte proporcional que corresponda, y si alguien se va tendrá que recibirlo, ¿verdad?, por decirlo a las claras, ¿no? Entonces, mira, yo desde el convencimiento de que el 70 o más del 70% del empleo hoy en Andalucía está en las zonas de regadío y en los cultivos sociales, y que el 90% de este empleo está en explotaciones de menos de 20 hectáreas, creo cada vez más en el modelo profesional de agricultura. Entonces, desde esa perspectiva, hacer una buena distribución de la población en el territorio es fundamental, y nosotros, el 57% de los andaluces vive en el medio rural, y si vive ahí es porque se pasa mejor que en la ciudad, ¿vale? Y nosotros en esta situación de crisis, lo comentábamos antes de entrar, yo le decía a algún compañero que hay algunos que han vuelto a podar la higuera del abuelo a los 10, 12 o 15 años. Sin embargo, ahora la han podado, la están limpiando. ¿Por qué? Porque hoy por hoy hay pocos espacios sin que estén produciendo en el medio rural, por la necesidad que tenemos, desgraciadamente, ¿vale? Ahora bien, una vez dicho esto, hay que hacer una apuesta por el modelo profesional, porque eso es lo que va a garantizar la continuidad. Y el papel de la mujer, pues, ¿qué quieres que te diga? Que si no hay mujer, no hay nada. Ahí en ese planteamiento, siguiendo el mismo planteamiento de lo que hablábamos también antes de entrar, las cifras avalan que efectivamente eso es así. Cuando uno ve el crecimiento de las exportaciones andaluzas, resulta que es enorme, muy por encima de la media nacional, y gran parte es gracias a no solo a la agricultura, sino a la agroindustria, es decir, también la parte de la transformación, que a veces se separa. A mí me da la sensación de que la agricultura se sigue teniendo una idea de ella en España, sobre lo que es la agricultura, supongo general en España, pero luego la andaluza, como algo atrasado, cuando es todo lo contrario. O sea, el campo andaluz está tecnológicamente muy avanzado, de que se usa el láser, que eso es de todo, y no digamos ya en la transformación agrícola, donde ya es increíble cómo se ha avanzado. Han vuelto muchas nuevas generaciones, muchos hijos de agricultores que ya no son esa idea que tenemos del agricultor, sino que han sido capaces de, gracias también a las ayudas europeas, formar a sus hijos, mandarlos a buenas universidades, que estudien, ahora de repente han tenido que volver. ¿Qué influencia ha tenido eso en ese incremento de la renta agraria que se está produciendo y en el aumento de la comercialización, de la exportación? El hecho de que vengan esos jóvenes, a pesar de lo que dice usted de que se está produciendo un gran agujero, ¿no se está notando? ¿No se está notando que están volviendo esa gente más formada y que por eso se exporta ahora más, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que es todo un proceso, es decir, el campo no ha parado, es decir, se haya marchado una parte de la población, que de hecho nosotros hemos tenido que hacer contrataciones en origen y forzar procesos migratorios porque no encontrábamos, es decir, personas para poder trabajar en el campo en ocasiones, y evidentemente nuestra capitalización como sector desde luego nada tenía que ver con lo que se ha producido en el sector de la construcción, ¿no? Por tanto, ahí sí que no había posibilidades de competir, ¿no? La cuestión es que nosotros nos habíamos quedado sin una masa salarial bastante cualificada, con experiencia y demás, ¿no? Evidentemente ese retorno ha beneficiado al sector agrario en términos general, porque es muy difícil que tú vayas a mi pueblo y no haya una persona pues que en un momento determinado lo sepa hacer cualquier faena de las que necesitemos hacer en el campo, y por tanto esto te facilita muchísimo y además es un umbral de rentabilidad garantizado. Pero una vez dicho esto, es que se ha invertido mucho. Sí, es que el sector no se ha llevado al bolsillo como alguna gente se cree que nosotros estamos cultivando subvenciones. Cultivando subvenciones están algunos, ¿vale? Pero el sector profesional no está cultivando subvenciones. El sector profesional tiene que vivir de aquello, y de aquello quiere sacar los hijos adelante y hacer posible que alguno se quede un poco con lo que quede.
¿vale? Porque es una vocación, es decir, el quedarte en la agricultura en ocasiones es una vocación y en ocasiones, afortunadamente, de gente bastante bien formada. Y ha habido muchísimo avance, muchísimo avance. Yo creo que tenemos cuestiones pendientes, que es generar una red de comercialización, considerar que la agricultura, más que un defecto, es un beneficio, es una profundidad cultural que en ocasiones estamos despreciando y nos estamos dejando de llevar por las 4 empresas que teóricamente vienen a invertir y lo que viene es a llevarse la capitalización que le otorgan esos incentivos, porque para eso no son ayudas, para ellos son incentivos, y después de localizarse a otras zonas donde las manos de obra estén más baratas, y evidentemente eso nos ayuda al papel que tenemos que jugar todos, que es reconocer lo que somos, lo que tenemos, lo que realmente vale para nosotros, con lo que realmente podemos contar para siempre, porque nosotros no estamos con la vocación de producir hoy aquí y mañana trasladarnos a Marruecos, nosotros estamos con la vocación de quedarnos aquí, y si para quedarnos aquí produciendo tenemos que mejorar en lo que sea, lo haremos. Yo creo que esa lección el sector la lleva. Lo que es un poco injusto es que esto no se valore como una estrategia de Estado. Es decir, lo que es un poco injusto es que haya Estados que están utilizando los servicios de espionaje para ver cómo colocan sus empresas y nosotros no seamos capaces ni de diseñar una estrategia para decir, este modelo tenemos, es mayoritario, puede funcionar, el consumidor europeo va por aquí, necesitamos esto, estas son las demandas que hay, lo nuestro está aquí, allá y en el otro sitio y no podemos llegar a 5 sitios más. Y esa información es vital y fundamental para coordinarnos con una estrategia de Estado, así de claro lo digo. ¿Y esa incomprensión es tanto de la Administración Central como de la Autonómica? Yo creo que sí, al final ten en cuenta lo siguiente, es decir, yo he conocido, cada vez que llega un político nuevo, te lo digo, y lo digo de corazón, se abre un halo de esperanza, bueno, esperemos, ¿no? Esperemos que sea así, llegue quien llegue, lo digo abiertamente. La cuestión para mí es muy clara. Los gobiernos para mí están muy condicionados por determinados grupos de presión, lobbies, empresas, y no voy a dar nombres porque a mí no me corresponde, ¿verdad? Pero más bien al contrario, claro que le corresponde. Para eso está en COAG, ¿no? Bueno, por ejemplo, el papel de las eléctricas ahora mismo para mí es insalvable. Y si miramos ahí la cartera de personas que han pasado por los ministerios y que están ahí, pues sencillamente creo que eso puede, lo ve, oye, ni aunque estuviese ciego, de verdad, con puntito lo entendería. Bueno, y entonces, perdona, y termino, digo esto. Es decir, los gobiernos no pueden estar al halo de estas cuestiones. Es decir, es que si esto es así, entonces no sé realmente qué es lo que estamos haciendo. Yo creo que los gobiernos tienen que obedecer al interés general y se tienen que meter el país en la cabeza. Y a partir de ahí desarrollar estrategias comunes, compartidas, evidentemente, con la organización civil, para tratar de sacar de la situación en la que nos encontramos y mejorarnos. Señor López, usted no se puede ir sin responder hoy sobre el tópico de la Andalucía subsidiada, del PER, de la sopa boba, del voto cautivo en el campo andaluz. Ponía el acento Fernando Vicente en la imagen distorsionada del campo andaluz atrasado. ¿Usted se muerde muchas veces la lengua cuando escucha a políticos o a ciudadanos hablando mal, de manera despectiva, del campo andaluz? A mí, mira, en primer lugar, ese tipo de situaciones me repugnan, ¿sabes? Es algo que es superior a mi fuerza. Vamos a ver, esto de que el subsidio andaluz, mira, más dinero se ha llevado el cinturón de paro de Barcelona, multiplicado por 10 los altos hornos de País Vasco, y las reconversiones industriales que se han producido en la minería en Asturias, por ponerte un ejemplo, y hoy la mitad son ganaderos. Y yo no he criticado eso, ¿de acuerdo? Entonces, el que tenga que vivir en Andalucía y estar en un pueblo y si no tiene otra cosa hay que darle una pequeña ayuda, pues me parece absolutamente legítimo que la reciba y absolutamente cuestionable el que se tenga la inmadurez política y sobre todo democrática de criticar ese tipo de cosas. Lo que tienen que hacer es preocuparse de generar actividad para que ese tipo de situaciones pues se corrijan cuanto antes y en eso deberemos de estar todos. Hablando antes, ha citado Marruecos y los amigos de Almería que nos ven me piden que le pregunte cómo conseguimos quitar o eliminar la competencia desleal de las hortalizas de Marruecos al campo almeriense con mano de obra muchísimo más barata, evidentemente, que la de Almería. No es posible. Mientras la Unión Europea siga alcanzando acuerdos y mientras la Organización Mundial del Comercio esté planteando estrategias donde la globalización sea el hecho que parece ser es destacable para todo el mundo,
Pero bueno, yo creo que habrá que preguntarse si el hecho de aplicar esa globalización, que no, en definitiva no es nada más que circulen libremente los capitales, ni siquiera las personas, sino los capitales, y que hagan su agosto donde quiera que lleguen, pues nos va a ayudar a todos. Yo pienso que no. Marruecos es un tema por explotar todavía, y el día que Marruecos diga aquí estoy yo, pues algunos nos pueden hacer chiribita un poquito las hambres. Porque inicialmente hay un cupo únicamente para no, exportaciones marroquíes, pero ni siquiera cupo. En aceite pueden traer todo el que quieran ya. ¿En aceite? Sí, tenemos una serie de, podríamos decir, producciones que están ahí un poco con mayor dificultad o con cupos, podríamos decir, establecidos y teóricamente en calendario, pero que habitualmente no se llegan a cumplir. El día que la bicha despierte, pues podemos tener dificultades serias. Pero claro, es que estos son acuerdos de la Unión Europea. Mira cómo no llegan a acuerdos en la misma línea, en la leche, en los cereales o en el azúcar, porque eso está en manos de los franceses y los alemanes. ¿Habéis visto alguna vez una oferta de 2 Mercedes por 1? Ya está. Mira el aceite. ¿Confía usted en que el Gobierno le rebaje el 21% del IVA, que es una de sus reclamaciones? Como sector estratégico, se paga incluso la mitad en otros países, ¿no? Yo hoy no confío de nadie, ni de nada. Claro, es que como muy pesimista hoy, ¿eh? No, lo que digo es una cosa. Mira, tú sabes que te digo, yo cuando oigo a gente de un ministerio que te quite lo que legítimamente te corresponde, que son ingresos que se han generado desde este tejido productivo, y después que te diga, usted tiene opción a conseguir más, siga trabajando, ¿no? Incremente usted en estos sectores que usted va a conseguir más. Joder, no me mandes a trabajar, déjame lo mío y después ya yo seguiré trabajando y te garantizo que voy a tratar de... Pero estos son frenazos. Lo que yo no alcanzo a comprender es lo siguiente, vamos a ver. Si nosotros queremos competir con Europa, lo que no podemos estar nosotros en tercer lugar con el precio de la luz y los franceses en el lugar 25. Porque los franceses teóricamente son los que quieren copar la alimentación, digo teóricamente, de la Unión Europea, y buena parte la tienen. Si los franceses están en contra de los transgénicos, aquí por 3 kilos de no sé cuánto, nos ponemos nosotros aquí a divagar aquí, a profundizar, cuando resulta que estamos exportando más de 6.000 millones de euros. Es decir, aquí nos metemos en cada base que por lógica, por una posición absolutamente razonable y aséptica, no deberíamos ni de entrar, y esta es un poco la cuestión. Yo creo que hay que aplicar objetividad a lo que estamos haciendo, valorar lo que somos y lo que hacemos, y ponerlo en valor, y buscar la unidad, sin que esto pueda suponer el que cada uno obviamente tenga un criterio diferente, que yo no lo... Pero, oye, un sistema democrático se sobreentiende que tiene que unirnos un poco más, y desgraciadamente hay mucha ilusión perdida en los últimos tiempos, y esta es una razón de la que igual nos lleve a ser más pesimistas y menos optimistas en estos momentos. Pues espero que la próxima vez que le invitemos podamos hablar en otros términos. Miguel López, secretario general de la COAG Andalucía, ha sido un placer contar con usted aquí en el plató de 8 Andalucía, en A por Todas. Muchísima suerte. El placer ha sido mío y muchas gracias a vosotros por esta oportunidad. Y buenas noches. Volvemos en 3 minutos y analizamos la actualidad con José Luis Losa, con Raúl Limón, con Elena Manzano y con Fernando Vicente. Y a partir de ahora en A por Todas, después de la entrevista con Miguel López, el secretario general de COAG Andalucía, analizamos la actualidad en compañía de José Luis Losa, de Raúl Limón, de Fernando Vicente y de Elena Manzano. Y sin lugar a dudas, el titular de portada desde el pasado viernes es el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno central contra el decreto ley de la Junta que permite la reapertura de las minas de Aznalcóllar. Un recurso que todas las organizaciones, todas las instituciones han pedido hoy una reunión esta tarde con la Junta de Andalucía, sindicatos, empresarios, la patronal de la minería, los ayuntamientos, la Diputación de Sevilla. Han pedido precisamente al Gobierno central que no presente finalmente ese recurso. El ministro precisamente estaba esta mañana, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, estaba esta mañana en Sevilla inaugurando un congreso internacional de viveros de empresa, y ha sido él precisamente el que ha querido decir que ha sido un malentendido y que ni el Gobierno ni el Partido Popular están en contra de esta reapertura, sino simplemente garantizar la legalidad de esta reapertura. Cristóbal Montoro. El Gobierno de España ha presentado un recurso de inconstitucionalidad en relación con la actividad que pretendía realizar, la inversión promovida por la Junta, de orden de competencias, pero no responde a ningún tipo
de iniciativa política para frenar lo que todos deseamos, que es la apertura, con todas las garantías, no solo jurídicas, legales, de competencia, sino medioambientales. De manera que esta misma semana el Gobierno de España entrará en contacto en relación con la Junta de Andalucía para despejar cualquier duda y que podamos seguir con los procedimientos habilitados, en este caso por la propia Junta de Andalucía. Pues precisamente la Junta de Andalucía dice que se reunirá con el Gobierno, pero cuando el Gobierno retire ese recurso o no lo presente, que creo que mañana expira el plazo. Emilio de Llera precisamente acusaba esta mañana al Gobierno central de no ser patriótico con Andalucía. La reapertura de esa mina supondría muchos puestos de trabajo. Y el gobierno andaluz está empeñado a toda costa y como primera política en crear empleo. Es de lo que se trata, es el mayor problema que tiene Andalucía. Entonces, que nadie diga que apuesta por Andalucía cuando está impidiendo precisamente que se creen puestos de trabajo en Andalucía. No me parece razonable, ni patriótico. Palabras de Emilio de Llera en Huelva. Y Carmen Castilla, la secretaria general de la UGT en Andalucía, dice no entender lo que ha hecho el Gobierno. La verdad es que no lo entiendo ese recurso, ¿no? Exactamente no sé ni en qué se basan fundamentalmente para decir que no se puede haber la reapertura de la mina, ¿no? Ahí había, creo entender, unos 1000 y pico de puestos de trabajo que si se hace la reapertura pues tendría pues ese impacto dentro de la empleabilidad en un sector que está muy castigado. Bueno, Raúl, José Luis, Fernando, Elena, ¿qué os parece este asunto y a dónde vamos a ir? Esto es el mundo al revés, ¿no? O sea, es completamente ilógico. Es un gobierno de izquierdas, del PSOE y de Izquierda Unida, el que pone en marcha una industria en una mina, que ya es algo, digamos, extraño, y que un gobierno del Partido Popular sea el que recurra. Si hubiera sido al revés, que el gobierno del PP pusiera en marcha una mina, se echarían los sectores de izquierda diciendo hay que ver, qué locura. Pero esto es, como digo, el mundo al revés. Parece que en este caso, en el fondo, lo único que hay aquí es un intento del Gobierno central de meter la mano en el tema de las competencias, porque ha dicho claramente que quiere la reapertura de la mina, pero quiere lo que le corresponde, que son algunos impuestos. Entonces se habla de un recurso de competencia en cuanto a la titularidad de los derechos de explotación de las minas y no otra cosa. Entonces me parece bueno que el Gobierno central esté en su derecho, aunque es absolutamente inoportuno que lo haga en estos momentos. Es que el objetivo, si Montoro explicaba ahí bien que el objetivo era garantizar o dar seguridad a la inversión, lo que está consiguiendo es lo contrario. Es decir, si yo fuera inversor y me encontrara de repente con dos administraciones... Con este patio me iba, claro. Pues claro, poniendo todas las trabas del mundo, yo decía, mire, a otro patio me voy, ¿no? Lo que llama la atención es que el Gobierno no haya ni siquiera amagado con presentar este recurso, con anunciar que lo presentaba cuando el decreto de la Junta está aprobado ya desde hace tiempo. La Junta de Andalucía, desde luego, está muy sorprendida porque ha apurado el plazo. Es cierto que tiene hasta mañana para presentarlo, todavía no lo ha hecho y, de hecho, la Junta confía en que no lo haga. Y es cuando queda un mes solo para que las empresas hagan esa oferta y puedan concursar en la explotación de la mina. Entonces pone en peligro que esas empresas se presenten finalmente porque no encuentren la seguridad jurídica para hacerlo. Lo que sí deberían de dejar claro es si la seguridad jurídica es en torno al punto de vista medioambiental. No es el caso. Están hablando únicamente de la disputa entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, es quién tiene competencias para llevarse una parte del pastel de impuestos y demás. Únicamente, sí, claro. En todo lo demás están de acuerdo el Gobierno y la Junta. En la necesidad de abrir las minas, en la oportunidad, en los... Pero no resulta... por eso digo que es ridículo que al final se estén enfrentando por el dinero. Y no resulta extraordinariamente difícil de entender que hayan llegado a ese enfrentamiento a los tribunales y agotando todos los plazos posibles sin haber ni siquiera echado mano del teléfono en este último mes y medio que ha durado este proceso. Es que me parece de juego de trileros. La han estado ocultando porque la Junta, es verdad que en este caso sí que ha ido a las claras y ha expresado públicamente todos los plazos de reapertura de la mina. Sí se detectó desde un principio que había un problema de competencia. Ahí estoy completamente de acuerdo. Cuando anunció la Junta de Andalucía hace ya unos meses, en verano del año pasado, un concurso para la explotación de los derechos mineros de esta y de varias minas más, ha tenido tiempo el Gobierno de haber estado, primero sentarse a hablar y si no llegaban a un acuerdo, haber ido a los tribunales, pero no a días vista de este tema y con las empresas queriendo entrar a invertir. Es incomprensible. Yo soy políticamente incorrecto en este tema, estoy totalmente en contra de la apertura de la mina.
Creo que es un error gravísimo, que nos olvidamos muy rápido de las cosas que pasaron en el pasado, que no vale esto de que es verdad que Andalucía tiene un problema de empleo, pero no vale todo para que haya empleo, de la misma manera que no vale todo y con tal de que da igual que el empleo sea precario y sea malo y sea barato porque es empleo, no. Yo no estoy de acuerdo con eso y tampoco estoy de acuerdo con la mina. Creo que lo de la mina es muy grave, que no debería volverse a abrir jamás esa mina, por mucho que empleo que pueda generar. No, y en general yo hablo de la política que se está hablando de la minería en Andalucía, porque no solo es la mina. Pero esa mina, perdón, el retinto te pones en la misma No, tesitura. eso hay que verlo, claro. Yo lo que digo es que no se puede abrir una mina sin las máximas y más absolutas garantías. Tenemos la experiencia que tenemos. Ahí está 5 proyectos. Sí, lo sé, yo estoy en contra de esta política. El otro día en el Parlamento dijo el consejero de Economía que él era partidario de utilizar los recursos naturales. Pues yo no. Esa es mi opinión. Sí. Yo no soy partidario de usar los recursos naturales a cualquier precio. Y digo, en Analcóllar pasó lo que pasó. También ha pasado lo que pasó a Mina en Las Cruces, por mucho que se quiera callar, que hay juicios pendientes y por contaminaciones graves de acuíferos y demás, unos no mucho más lejos de allí. Vamos a ver, estamos hablando de una industria que es muy sucia, que será necesaria, pero que es muy sucia en términos medioambientales, me refiero a que es muy sucia. Y sinceramente, hablando otra vez de lo que hablábamos con el secretario general de COAG, con Miguel López, yo creo que Andalucía tiene unas ventajas comparativas clarísimas, que lo hablaba él. Una de ellas es la agricultura, clarísimamente. Nadie tiene la agricultura en este país que tiene Andalucía. Y hablamos de agricultura moderna, en la cual de verdad, aunque la gente hable de eso, Andalucía ha rehecho todas sus almazaras. No queda una sola almazara antigua y se ha invertido muchísimo dinero de los fondos europeos, no en comprar Mercedes, sino en reindustrializar el sector olivarero, etcétera, etcétera. Hay muchísimos ejemplos. Apostemos por eso. ¿Qué es lo que está generando empleo ahora mismo en Andalucía? El campo. La agroindustria, ¿qué es lo que está manteniendo a duras penas la economía andaluza? El campo, la industria, que se miren las cifras, que se mire lo que está ocurriendo, dónde está generándose empleo y dónde se está generando riqueza en Andalucía. No vayamos a la mina otra vez, para volver otra vez a encontrarnos dentro de unos años con que era imposible que pasara, que la central nuclear fallara, era imposible, pues falló. No volvamos otra vez a eso. Esa es mi opinión. Perdón, sí, Elena. No, simplemente le iba a decir que yo también comparto el criterio de que es importante no olvidar qué ha pasado precisamente para evitar que vuelva a suceder y que hay que tener muy claro cuáles son las exigencias medioambientales y que esas garantías se cumplan. Y por eso preguntaba si en algún momento eso se ha cuestionado por parte del Gobierno central, que José Luis aclara que no, que en ningún caso. Si vas a apuntar datos, precisamente en eso se basan todas las fuerzas políticas y es el mundo al revés, porque hasta Izquierda Unida está de acuerdo en que se explote la mina y precisamente porque el cobre y el zinc, que son los metales que se van a explotar, están en pleno apogeo, el precio se ha incrementado, yo he apuntado que de $1.000 por tonelada, 11 años después ya cuestan $7.000 por tonelada, entonces eso es muy goloso para cualquier administración y con un 34% de paro en Alnalcollar, yo creo que ningún ayuntamiento dejaría escapar esta oportunidad, pero comparto contigo que tienen que hacerlo con unas garantías medioambientales plenas, porque el desastre de Alnalcollar... Si es que vamos a ver, en Alnalcollar se iba a haber montado... arruinó la economía. Estamos prácticamente en el mismo debate que teníamos hace unas semanas cuando hablábamos del escudo antimisiles de la base de Malderrota, que tú te oponías precisamente a la presencia de los norteamericanos en España, ¿no? Pero yo también me voy al terreno, preguntar a los roteños y preguntar a los habitantes de Alnalcollar, ¿no? Claro, pero es que la labor de un gobierno es precisamente esa, la de hablar del interés general y no del diversifiquemos y darle otra oportunidad, ¿no? Sí, eso sí, claro. Y eso es lo que a mí me parece muy mal. Es decir, se intentó, en Alnalcollar se creó un parque que iba a estar relacionado con el medio ambiente, con las energías alteradas, que ha fracasado. Entre otras cosas porque el gobierno, toda esa política que se había establecido en este país de energías limpias, ha habido un cambio de gobierno y aquí se permite que una cosa como esa cambie drásticamente por un cambio de gobierno. Yo creo que toda una política en la que la gente había invertido muchísimo dinero se vaya al garete. Los 5 proyectos mineros que están sobre la mesa, la mayoría de ellos, y no todos, estaban ya en explotación. Es decir, lo que se está persiguiendo es una optimización de la explotación. Yo también creo que parte del desarrollo industrial no se puede frenar en función de la expectativa negativa, sino de la expectativa positiva. Es verdad que tenemos ejemplos de errores y de graves errores, pero también tenemos ejemplos de explotaciones que llevan a término su
su objetivo y genera industria y genera desarrollo, además desarrollo añadido, es decir, genera desarrollo tecnológico, genera innovación a su alrededor. La propia agricultura de la que tú hablas, puedes coger varios caminos. Uno puede ser el camino de la erosión, del transgénico, la superproducción y la explotación hasta el infinito de los recursos, y otro puede ser la explotación sostenible. Si al final interrumpimos o abortamos o imposibilitamos el desarrollo de cualquier actividad por lo que pueda pasar, nos quedamos con muy pocas actividades, muy pocas. Yo creo que primero, puedes quitar hasta el turismo si quieres. No es cualquier actividad, es minería. Minería de cobre y de zinc. Es lo que se usa para conseguir ese cobre, para tratar ese cobre, que se hace en la planta que han generado al lado de Alcollar, en la mina de Las Cruces. Eso es, vamos, no es que sea contaminante, es lo más contaminante que hay. Eso, vale, que se permita explotar, pero con unas garantías tales que debería ser tales que hagan que posiblemente no sea rentable entonces la explotación, pues que no lo sea. Es decir, usted tendrá que cumplir tales garantías medioambientales que es muy posible que eso ya no sea rentable, pero eso es lo que hay que exigir, porque el siguiente paso, y pasó con Mina Las Cruces, fue que se llegó a cambiar todo el procedimiento de generación del permiso medioambiental para garantizar que eso sucediera, porque el que tenía que darlo primero era la Confederación, como no, los técnicos de la Confederación decían que no, se cambió todo el procedimiento, bueno, pues para que sea al final, para que se fueran aprobando todos los demás y hubiera una presión brutal sobre la gente de la Confederación para decir, ahora usted no puede ya decir que no, a eso se llega. De eso estamos hablando, por intereses de grupos que son multinacionales muy poderosos, que ponen en juego muchísimo dinero. Pero una cosa es el debate filosófico de si estamos en contra o no de la producción energética de las minas, pero otra cosa estamos encima de la mesa, lo que estamos poniendo hoy encima de la mesa, porque tanto gobierno como Junta están de acuerdo en que eso hay que explotarlo. O sea, ese debate está perdido, Fernando. Entonces, digamos aquí lo que digamos, ¿no? Nunca. Bueno, es como perdido, por lo menos digamos que hay unanimidad. Hay unanimidad por parte de las administraciones públicas, por eso preguntaba bien Elena. Por eso preguntaba bien Elena si ahí las cortapisas eran medioambientales o no. Nos ha aclarado José Luis que no. Bueno, pues habiendo unanimidad ahí, encima de la mesa, y habiendo una corriente a favor, salvo Ecologistas en Acción y Fernando Vicente, yo pregunto, ¿cómo existe este cruce de choques, este choque de trenes, cuando durante un mes y medio, como decía Raúl Limón, se puede haber levantado un teléfono? Y ahora, como decían los ex trabajadores de Boliden, muchísimos empresarios interesados seguramente se estén asustando y se estén fugando. Bueno, por terminar, sobre lo anterior, yo solo quiero recordar que, por ejemplo, el líder mundial del sector minero es un país para nada atrasado como Canadá y para nada sucio y hace de la minería de una extracción. Por eso, no liguemos minería a algo sucio porque habrá países que sean sucios y puede ser. Vamos a ver. Entonces, ojalá aspiremos a ser mineros como canadienses. La minería canadiense, no en Canadá, claro. En otros países son brutales. Otra cosa es que ellos allí sí son muy pues intentemos ser como los canadienses, en el ejemplo, ¿no? Y en cuanto al debate sobre la Junta del Gobierno, vuelvo a repetir lo mismo, de acuerdo en que es inadmisible que Gobierno y Junta no se hayan puesto de acuerdo. Yo, primero, no entiendo que la Junta, que sabía cuando presentó el concurso en verano, de que estaba al borde del límite de las competencias, porque de hecho había ya concedido a 2 empresas los derechos de investigación y concesión en las minas, sabía que iban a recurrirla. Una de las empresas ya lo ha recurrido ante los tribunales. Es decir, que aunque el Gobierno no lo vaya a recurrir, una de las empresas que ya tenía la licencia lo va a recurrir. Entonces, la Junta sabía que estaba en el límite, y después no entiendo que el Gobierno tampoco se haya sentado en ese tiempo a negociar con ellos. Es incomprensible una vez más. Pero que también para que creamos que es una industria muy responsable, como tú dices, en Canadá, que yo me lo creo, aunque no conozco la realidad canadiense, sí es cierto que la empresa sueca responsable de la rotura de la balsa de Arnalcollar no ha dicho esta boca es mía, no ha pagado ni un solo euro de la indemnización que se le pedía. En fin, también hay que subsanar ese problema para que ahora podamos sentar las bases de una industria más seria y más garantista. Y de vez en cuando algunos aviones se caen, pero no dejamos de volar. No vuelvo a decir nada. Por supuesto, pero hay que mejorar la seguridad de los aviones, porque hay tecnología y porque lo que ahora exigimos es que las empresas se gasten el dinero en esa tecnología. Bueno, ¿algo más? ¿O pasamos al asunto? Bueno. Vamos a un ángel. Fernando, puedes hablar en cualquier momento. Aquí yo tenemos comprendo libertad. parte de su planteamiento. Y seguramente todos paramos ese planteamiento, pero también me pongo en la situación
de los roteños, en el caso de la base naval de Rota o los portuenses. Por cierto, que esta mañana he oído yo al ministro de Defensa usar en la cadena SER ese mismo argumento, que por el empleo no vale todo. Y lo ha dicho así, si no recuerdo mal. Claro. Bueno, cuando me conviene lo uso y cuando no, no. Por el empleo no vale todo para defender, para no oponerse al ERE que han presentado las empresas externas. O sea, no para defender el empleo. Porque los pobres americanos, igual que nosotros, están con restricciones, nos ha dicho, presupuestarias, y lo que se hacía antes fuera lo tenemos que hacer ahora nosotros, pobrecitos. Bueno, en fin. Eso he dicho. De eso podíamos hablar y de hecho era uno de los temas, pero creo que va a ser más interesante pues hablar del auto que hoy ha emitido la juez Alaya sobre el... Yo creo que ha sido un auto para los medios de comunicación o para la opinión pública, para explicar que el Parlamento, que ella no investiga el Parlamento, que ella lo que quiere investigar son las comisiones de Hacienda de la Cámara Andaluza, por si los señores diputados de todos los partidos políticos tuvieron conocimiento del uso que se dio a la figura de las transferencias de financiación y si también eras consciente pues, de cómo se engordó esa partida 31L de ayudas a empresas en crisis. Pero no es lo mismo. Es decir, en la Comisión de Hacienda no están todos los partidos políticos. Sí, pero no ha querido decir que es como ahora se está diciendo, si es cierto que hay algunos creadores de opinión nacionales y eso, que ha dicho que la juez Alaya está investigando si el Parlamento prevaricó al aprobar una ley o aprobar una figura como la transferencia de financiación. No, ella ha acotado precisamente que la figura de la transferencia de financiación es legal. Lo que no es legal es el uso que se hizo de ella para las subvenciones directamente. En fin, no sé si queréis hacer alguna valoración al respecto, Raúl. Es que la jueza Alaya, como nos tiene acostumbrados a ir paso a paso... Por cierto, mañana se va de vacaciones. O sea, yo creo que ha dado ese auto unas horas antes. Se va de vacaciones, pero la última vez que estuvo de vacaciones dejó una ristra de órdenes a su secretaria para que la fuera dando los autos. CD preparado, ¿no? Efectivamente, claro, me lo imagino. Experto en tribunales que mañana va a entregar un CD cargado de autos. Ella no va a perder ninguna página de periódico, ya el viernes nos regalará otra cosa, en fin. Si ese auto, que yo creo que lo único que hace es matizar una decisión previa suya, no era ni siquiera necesario. Que ninguna parte, de hecho, que ninguno lo ha pedido, ninguno lo ha preguntado. Además, pedía una serie de información que ya el propio presidente del Parlamento le dijo a su señoría que si quería meterse en la web podía consultarlo perfectamente. Pero ya lo ha corregido en este auto nuevo. Ella antes lo había pedido a la Junta de Andalucía y ahora lo ha pedido al Parlamento, que era... Que yo creo que es lo que realmente cambia en este auto. Hay un montón de explicaciones que ella da, pero efectivamente lo que hace es decir, no es... la Junta la que me tiene que dar esos papeles, sino el propio Parlamento el que me los tiene que dar. Yo creo que eso es realmente el cambio. Y luego, pues hombre, yo entiendo que haya salido a contestar, porque claro, es que no es que fueran algunos creadores de opinión como tú, es que todo el mundo estaba convencido de que la jueza Alaya había decidido juzgar al Parlamento andaluz por haber aprobado una legislación. Y ella sale diciendo, no, mire usted, yo no estoy diciendo eso. Bueno... luego eso era un comentario muy generalizado. Yo no he leído todos los medios de comunicación al respecto, pero yo creo que se ha especificado bien, por lo menos algunos medios de comunicación, los que más consumo, de que se investigaba a los diputados de la Comisión de Hacienda. Vamos, no sé si se ha dicho otra cosa. Sí es cierto que en algunas tertulias nacionales o algunos comentaristas nacionales se ha dicho, anda, hasta investiga el Parlamento, ¿no? Claro, es que si tú sigues la Cámara de Cuentas, que es un órgano parlamentario. Sí, es que si sigues la línea argumental de Alaya tiene que hacerlo. La imagen que se la línea argumental de Alaya es todo el que conocía que se había una partida que se estaba utilizando para dar unas ayudas que ella considera que se hacían de forma ilegal, debería haberlo dicho. Como no lo han dicho, todos no fuera, usted? ¿no? Sí, vamos a entrar todos. José Luis. No, pero que creo que sí se dio esa imagen en el auto anterior y yo sí leí en varios medios, como tú dices, la idea de que ahora ya la macrocausa se amplía a todo el Parlamento, a todos los diputados, y ha querido especificarlo, pero estoy de acuerdo que me ha hecho gracia que parece una respuesta a los medios de comunicación, que no más que otra cosa, ¿no? Pero bueno, como sabes que soy defensor a ultranza del fondo de la cuestión y de que nos haga este favor a Andalucía de barrer esto, y como además este sábado ha renovado sus votos matrimoniales y se ha ido 15 días de vacaciones a Nueva York, estoy por dejarle que incluso que diga cosas como la de hoy. La dejamos que desde Nueva York descanse unos días. Vas a ser el principal impulsor de la medalla de Andalucía. Cuando todo esto acabe, si acaba bien, quien vaticina que esto va a acabar en nada, que al final no habrá imputados, no habrá pena de devolución de dinero, no habrá nada. Como eso, ese día me cortaré las venas y diré qué chasco más grande nos hemos llevado a Andalucía. Pero si todo sale bien, pediré la medalla de Andalucía para la jueza Alaya por el favor que nos ha hecho a todos de limpiar esto un poquito. Y seguro que se la concederán. Bueno, columna de cierre. Desde Cádiz, la firma los lunes de Fernando Santiago.
Juan Manuel Moreno, Juanma de nombre artístico, tiene una ingente labor por delante. No ya solo tendrá que renovar, si quiere ganar algún día, las caras del Partido Popular, sobre todo en los pueblos pequeños y en el medio rural andaluz, sino que tendrá que convencer a los dirigentes y portavoces de su partido que dejen de darle patadas al sentimiento andaluz. Comprendo que a veces se sacan de contexto algunas declaraciones, pero comprendo también que dentro del Partido Popular, sobre todo el Partido Popular de Madrid, existe el mismo convencimiento expresado por Alberto Ruiz Gallardón el otro día. Es el mismo que en su día expresó Ana Mato, que expresó Esperanza Aguirre. Esa idea de Andalucía como tierra subsidiada, de analfabetos, y que por ese motivo votan socialistas y no les votan a ellos. Aquella idea la tenía también Julio Anguita, esa idea de que solo los inteligentes les votan a ellos y los tontos votan a los demás. Pues esa idea es la que tiene el Partido Popular de Madrid. Y eso lo único que hace es daño al Partido Popular de Andalucía, porque jamás podrá articular una mayoría si no se basa en el respeto a los resultados de las elecciones. Si en el Partido Popular en Madrid, en el Gobierno de España, no respetan a lo que deciden los andaluces, difícilmente algún día el Partido Popular de Andalucía podrá ganar. Otra cosa aparte es que yo creo que ningún ministro del Gobierno de España tiene que enzarzarse en críticas y en declaraciones contra la Junta de Andalucía, de la misma manera que creo que la Junta no debería hacerlo con los ayuntamientos o con el Gobierno de España. Estos días circula por ahí una cuña de radio de un programa de becas de la Junta de Andalucía donde critica los recortes del Gobierno central. Pues también eso me parece mal. Pero lo que podría ser una crítica política del Partido Popular para con el Partido Socialista, que lleva más de 30 años gobernando Andalucía y no ha sabido sacarla de la postración y el desempleo, sería una crítica legítima que muchos podríamos compartir, se convierte en un ataque furibundo en boca de determinados dirigentes populares. Me parece un gravísimo error. Y lo mejor que podría hacer Juan Manuel Moreno, Juanma, es criticar a su ministro, criticar a todo aquel que critique a Andalucía y, si acaso, que se calle cuando una crítica del PP, aunque sea del PP nacional, se dirija al PSOE de Andalucía. En ese momento puede callarse. Evidentemente, hay que saber distinguir entre lo que es Susana Díaz y el PSOE de Andalucía y lo que es toda Andalucía. Por supuesto, hasta ahí llegamos. Pero en este caso es tan reiterada ese tipo de declaraciones por parte de los dirigentes populares que tenemos que pensar que eso verdaderamente es lo que ellos creen y no las rectificaciones que hacen días después cuando desde Andalucía les llaman para decirle no metáis más la pata, no digáis más tonterías, que nos estáis haciendo un flaco favor. Así que Juan Manuel Moreno, alias Juanma, haría bien en poner primero orden en sus filas, rejuvenecer y de alguna manera hacer un ayornamiento de sus dirigentes y convencer al Partido Popular de Madrid y de España que tenga un poquito de respeto para Andalucía, para lo que eligen los andaluces, para la imagen de Andalucía e incluso para los gobernantes andaluces. La firma, como siempre, los lunes desde Cádiz de Fernando Santiago. Elena Manzano, Fernando Vicente, José Luis Losa, Raúl Limón, a los cuatro, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Mañana volveremos con el consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios. Nos acompañarán en la tertulia Isabel Morillo, Lucrecia Evia, Rosa Yacer y Francisco Morón. Y la columna de cierre desde Jerez con la firma de Anoguet. Y como siempre iremos a por todas.